Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a mi amigo doctor Guillermo Vieitia por invitarme. Pues tengo la suerte de participar por varios años seguidos en en el Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y para mí es siempre un placer. Yo soy el doctor Barreiro, del Hospital Clínico Universitario de Santiago, de España, y presidente del Grupo Español de Trabajo de Crohn y Colitis Ulcerosa, GTQ, que bueno, que somos un grupo que estamos encantados de colaborar con la sociedad venezolana, tanto de gastroenterología como con la gente de enfermedad inflamatoria. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, probablemente muchos de ustedes no saben, pero a mí me une con Venezuela, bueno, mucho, bueno, pues unos grandes recuerdos. Es decir, aquí estoy yo de niño, el Rubito, que bueno, pues que fui con mis padres cuando tenía 13 años a visitar a toda la multitud de familiares, primos venezolanos que tenía. Como gallego que soy de Galicia, pues saben que un gran vínculo, ¿no? Entonces, tengo un recuerdo de haber estado en el año 86, yo creo que era año 86 o 85, y la verdad es que para mí es un placer volver, una pena que sea volver de manera virtual, pero bueno, esperemos que algún día podamos estar juntos. Y un poco, cuando me pidieron esta conferencia, un poco de lo que habla es de qué fármacos tenemos hasta ahora. Vamos a poner en valor lo importante que tenemos, los fármacos anti-TNF. Voy a hablar de vedolizumab, que es bueno, pues una nueva terapia con los estudios que tiene y mi experiencia, de ustekinumab, de tofacitinib, las pequeñas moléculas, y la segunda mitad de la charla será sobre las nuevas terapias que, como ya les digo, van a ser opiniones personales porque muchas todavía no las he ni usado. Esta es un poco la pirámide clásica de tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal, donde por un lado están los tratamientos tópicos, pero en nuestros tratamientos sabemos que tenemos los aminosalicilatos en la colitis, sobre todo, los corticoides, inmunosupresores, y los biológicos en la colitis moderada y en el Crohn moderado. Pero en el más grave sí que teníamos al principio solamente los fármacos anti-TNF antes de la cirugía. Y sabemos que los anti-TNF son unos fármacos realmente muy buenos, ¿no? Realmente con su uso, desde que los usamos, han cambiado el estado natural de la enfermedad inflamatoria. Han disminuido los ingresos, han disminuido las cirugías, han conseguido verdaderos milagros, ¿no? Por ejemplo, cierre de las fístulas que antes no se producía o curación mucosa completa, como vemos en esta diapositiva. Pero sin embargo, son fármacos que también tienen efectos adversos. Han tenido infecciones, bueno, pues complicaciones. Y hasta ahora, nosotros por nuestro país solo teníamos los fármacos anti-TNF, pero la llegada de los nuevos fármacos nos ha abierto nuevos escenarios, ¿no? Un poco lo que yo pienso es que cuantos más tengamos, mucho mejor para nuestros pacientes. Y yo personalmente, que siempre he sido muy fan de los anti-TNF, los he usado mucho, me hago una pequeña reflexión. Bueno, me convierto esta vez en Obi-Wan Kenobi y me hago una pequeña reflexión. Llegan las nuevas terapias. ¿Las usaremos? Pues yo las uso mucho, para todo. Si me pongo un poco en la piel de en mi consulta, en la piel de los que piensan, y digo, ¿en qué casos yo todavía, con todo lo nuevo que ha llegado, utilizo los anti-TNF? Bueno, pues sin duda, yo creo que la enfermedad de Crohn fistulizante, donde hay estudios pivotales con infliximab y grandes series, como la serie del doctor Hinojosa con adalimumab, donde estos fármacos, los fármacos anti-TNF, todavía son la primera línea de tratamiento y los utilizamos muchísimo. También en la colitis ulcerosa córtico-refractaria. En el brote grave de colitis ulcerosa se ha demostrado que infliximab es superior al placebo y aparte ha demostrado que tanto infliximab como ciclosporina son los únicos fármacos que son eficaces en este subgrupo de pacientes. Pero hay otras indicaciones, por ejemplo, en el Crohn operado, en la prevención de la recurrencia posquirúrgica, el único ensayo clínico bien diseñado es el del doctor Miguel Regueiro, realizado con anti-TNF, así como en la reservolitis crónica refractaria, en los pacientes con colitis ulcerosa operados, se produce la inflamación del reservorio, pues yo creo que también aquí los fármacos anti-TNF son la primera opción. Sin embargo, los fármacos anti-TNF, como digo, son muy buenos, pero hay muchos pacientes que no responden y otros pierden la respuesta anti-TNF. Estos son datos que nos dicen que casi un tercio de los pacientes que son tratados con anti-TNF son no respondedores primarios, es decir, no responden a la dosis de inducción.
Pero es más, otro tercio se ha visto que pierde respuesta a lo largo del tiempo. Vemos esta curva inclinada como, bueno, pues nos demuestra cómo muchos fármacos, y están basados en una serie nuestra española, cómo muchos fármacos pierden respuesta. Por otra parte, aparte, muchos de los pacientes que son tratados con fármacos anti-TNF deben ser tratados en terapia combinada con inmunosupresores. Y esta terapia combinada se puede asociar a un mayor riesgo, como vemos, de infecciones, ¿no? Que es algo que no queremos para nuestros pacientes. Con todo esto, hasta ayer solo teníamos anti-TNF. Pero creo y estoy seguro que necesitamos nuevos mecanismos de acción. Como el título de la película Star Wars, Una nueva esperanza, yo creo que un nuevo mecanismo de acción son nuevas esperanzas para nuestros pacientes. Y es un poco de lo que vamos a hablar. Y a continuación le voy a hablar de los mecanismos de acción nuevos, no anti-TNF, que he utilizado en mi medio. El primero que llegó fue el vedolizumab. El vedolizumab es, bueno, pues un mecanismo de acción completamente distinto a los anti-TNF. Es una molécula de adhesión, es decir, interacciona entre la alfa 4 beta 7 y MAdCAM y contribuye de manera importante a la inflamación de la enfermedad inflamatoria, porque el vedolizumab se une específicamente, y esto es algo que es muy importante porque digamos que es muy selectivo a la integrina alfa 4 beta 7 y bloquea a través de interacción con MAdCAM e inhibe, como vemos en la gráfica, la migración de los linfocitos hacia el tejido gastrointestinal. Digamos que es un biológico, pero tiene una acción, digamos, más local. Y vedolizumab ha sido un fármaco que se utiliza de manera intravenosa por ahora, a las mismas dosis que el infliximab, y que en los estudios pivotales ha demostrado ser eficaz tanto para la inducción y el mantenimiento de la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa. Pero quizá una de las grandes características de vedolizumab y diferencial es su seguridad. En los subanálisis posteriores no solo se vio que no tiene mayor riesgo de infecciones graves oportunistas, se ha visto que en el estudio publicado hubo menos casos de cánceres de los esperados, es decir, con comparación con otros fármacos no tiene ningún dato de que se asocie con malignidad y esto ha sido un gran avance. Por otra parte, bueno, cuando lo utilizamos al principio en nuestro país, estos son datos de nuestra serie NEIDA, se vio que sí que es eficaz, pero que al igual que los anti-TNF, bueno, pues en algunos casos también pierde respuesta, y más en Crohn que en colitis ulcerosa. Sin embargo, en series como esta serie, liderada por el grupo de Yuri Kopilov y Realita, que en 184 pacientes que no habían sido tratados con anti-TNF, las tasas de respuesta y de remisión en la inducción son tremendamente elevados, ¿no? Es decir, en pacientes que no han sido tratados con anti-TNF, pues el tratamiento con vedolizumab es tremendamente eficaz. Y aparte, vedolizumab nos ha apartado algo que no había, es el primer ensayo head-to-head, es decir, una lucha. Hasta ahora muchos estudios, o casi todos los estudios para obtener la aprobación, son con placebo. Sin embargo, bueno, pues el estudio Varsity comparó vedolizumab con adalimumab y se vieron diferencias significativas y se vio que los pacientes tratados con vedolizumab pues tenían tasas significativamente más altas de remisión clínica que los tratados con adalimumab. Por lo tanto, fue el primer estudio head-to-head que se realizó. Y mis opiniones personales tras mi experiencia con pues aproximadamente casi 100 pacientes con vedolizumab. Creo, sinceramente, que es mucho mejor fármaco en colitis ulcerosa que en Crohn. Porque en Crohn tienen más dificultades con los patrones penetrantes. Quizá, digamos que probablemente por su mecanismo de acción más selectivo, es un poco más lento que los anti-TNF. Yo lo considero un fármaco ideal para la colitis ulcerosa córtico dependiente y en pacientes mayores de 50 años por su gran perfil de seguridad. Aparte, otra ventaja, recomiendo su uso en monoterapia porque es muy poco inmunogénico. Hemos visto que en algunos casos puede perder respuesta, pero se puede intensificar y recuperarla. El segundo mecanismo de acción que nos llegó y que estamos utilizando en nuestro país es ustekinumab. Es una antiinterleuquina 12-23, que aparte, una de sus características es que se produce solamente una inyección intravenosa basada en peso y después el mantenimiento es subcutáneo cada 8 semanas. Por lo tanto, estamos hablando de un fármaco tremendamente cómodo para los pacientes porque es algo subcutáneo cada 2 meses. De nuevo, en los estudios pivotales se logró que era eficaz
en remisión clínica, en curación endoscópica, tanto para Crohn como para colitis ulcerosa. Llegó antes la aplicación en Crohn, pero recientemente ya en colitis ulcerosa. Y demostró que era un fármaco pues también muy eficaz y muy seguro, ¿no? Los datos de seguridad, de nuevo, nos demuestran cuando comparamos las tasas de ustekinumab de infecciones con otros fármacos, con los fármacos, otros biológicos como los anti-TNF, vemos que son muy inferiores. Aquí vemos que tanto en colitis ulcerosa como en Crohn, comparado con otros fármacos, son fármacos no solo que no producen infecciones, sino también que se asocia a muy poquita malignidad. Y algo muy interesante que hemos presentado este año es este estudio. Es el estudio SUSTAIN, que es el estudio de práctica clínica de real life con mayor número de pacientes. Es un estudio que hemos tenido la suerte de liderar en nuestro país y que nos ha demostrado que en pacientes refractarios anti-TNF, es decir, pacientes complejos, se ha visto cómo las tasas de respuesta y remisión eran muy elevadas a la semana 8 y a la semana 16, es decir, tasas superiores a 60 y 70%. Pero sobre todo algo muy importante, que es la curva. ¿Se recuerdan aquella curva que era mucho, bueno, pues mucho más inclinada? Pues la curva de mantenimiento con ustekinumab, es decir, es mucho más horizontal, es decir, se ven que se pierde menos respuesta. Y a pesar de todo, se ha demostrado, y hemos tenido la suerte de participar en este multicéntrico europeo, donde vimos cómo aquellos pacientes que perdían respuesta podía recuperarse intensificando con ustekinumab. Mis opiniones personales de una experiencia también con casi 100 pacientes con ustekinumab. Bueno, a día de hoy pienso que todavía es mucho mejor fármaco en Crohn que en colitis ulcerosa, sobre todo porque tenemos muy buena experiencia. Así que es un fármaco muy eficaz en los patrones penetrantes. Es un fármaco rápido, es un fármaco rápido. Es ideal para la enfermedad de Crohn refractario ante un anti-TNF. En colitis ulcerosa todavía lo utilizo detrás de veloizumab. Recomiendo su uso en monoterapia. Muy seguro y he rescatado colitis ulcerosas, bueno, pues que realmente eran muy refractarias y con este fármaco las hemos rescatado. Sin embargo, una de las grandes novedades que los pacientes temaban, ¿y cuándo va a llegar un biológico oral? Bueno, pues no ha llegado un biológico, ha llegado bueno, digamos, una pequeña molécula. Es tofacitinib, que es oral, es un inhibidor de la JAK quinasa. ¿En qué se diferencian las pequeñas moléculas de los fármacos biológicos? Fundamentalmente en que no son inmunogénicas, en que, bueno, tienen una vida media corta, tienen administración oral y, bueno, pues su composición es sintética, no son proteínas, ¿no? Es decir, pero bueno, se han visto con los estudios en colitis ulcerosa, porque hasta ahora solamente tofacitinib, y parece que solo va a ser así, es eficaz en colitis ulcerosa, en los estudios pivotales se vio que era un fármaco tremendamente eficaz para mantener la remisión libre de corticoides. Por otra parte, nos da también el hecho de ser oral, nos da flexibilidad en la dosis, es decir, aquellos pacientes que responden podemos subir la dosis, bajarla, incluso algo que no se podía hacer tanto con los fármacos que producen inmunogenicidad. Y en los estudios de vida real, que son estudios como el que hemos realizado en nuestra serie española, serie Neida, pues que vimos que en pacientes con colitis ulcerosa multirefractarios éramos capaces de rescatar un porcentaje muy alto de pacientes que habían fracasado anti-TNF o vedolizumab con esta pequeña molécula que es tofacitinib. Sin embargo, está lo que llamo yo la amenaza fantasma, ¿no? La amenaza fantasma, ¿no? Como la película. ¿Y qué es la amenaza fantasma? Bueno, pues que hay dos efectos adversos con tofacitinib que tenemos que tener en cuenta. Uno, el herpes. El herpes, que aunque parece que es dosis dependiente, es algo que tenemos que tener cuidado y prevenirlo en todos los pacientes que vamos a tratar con este fármaco. Y recientemente ha salido una restricción de la EMA, bueno, pues europea y también americana, en la que nos dice que tenemos que tener cuidado con este fármaco en aquellos pacientes pues con insuficiencia cardíaca, con tromboembolismo penoso previo, con neoplasia maligna, pero sobre todo y fundamentalmente en pacientes en los que vamos a utilizar la dosis más elevada, la dosis de 10 miligramos cada 12 horas. Y mis opiniones y mi experiencia cuanto a facitinib, bueno, solo lo uso evidentemente en colitis ulcerosa, es un fármaco rápido. En refractarios necesito la dosis alta, la de 10 miligramos cada 12 horas. En colitis ulcerosa lo estamos utilizando tras vedolizumab y rescata pacientes, evidentemente solo en monoterapia. Hemos visto que intensificar, es decir, doblar
la dosis eficaz, pero realmente lo evito en gente de más de 60 años. Y quizá un problema es que tenemos que hacerle muchas analíticas y mucho seguimiento en el día a día de manera para hacer la monitorización. Y ahora os voy a hablar de nuevas terapias que conozco, pero que no he usado en práctica clínica y os doy unas pinceladas sobre ellas. Por un lado, no solo de fármacos, está el alofisel. El alofisel, que bueno, pues es la inyección de células madre en las fístulas perianales, ¿no? Bueno, es un fármaco que se ha demostrado en un ensayo clínico controlado con placebo, pero a todos se hacía, digamos, un curetaje previo. Se ha visto que es un fármaco tremendamente eficaz en fístulas. En fístulas, ¿qué pasa? Que es un fármaco que probablemente deba ir combinado con un fármaco anti-TNF para que sea eficaz. Digamos, no es un fármaco, digamos que es un dispositivo. Yo creo que lo tengo algo como, en España ya hay experiencias, de hecho es un fármaco pues made in Spain, a pesar de ello se le ha puesto un nombre muy made in Star Wars, ¿no? Que es el Darth Vader Stocel, es decir, pero es un fármaco que tenemos que tener, es algo que tenemos que tener en cuenta de aquí al futuro. Y una novedad que me parece muy interesante, es el biosimilar de infliximab subcutáneo. Hasta ahora infliximab, el primer fármaco, el que ha demostrado tanta eficacia, solo lo había con la dosis intravenosa. Y se ha presentado datos de que, bueno, pues que sea una formulación subcutánea, pues es igual de eficaz y es igual de y probablemente menos inmunogénico, ¿no? Y mantiene niveles del fármaco. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que el biosimilar de infliximab subcutáneo es una verdadera novedad para los próximos años. Como también el vedolizumab subcutáneo. El vedolizumab subcutáneo se han presentado datos tanto en Crohn como en colitis, donde ha demostrado, bueno, que es un fármaco tan eficaz como el intravenoso. Y por lo tanto, puede tener las ventajas de la comodidad, ¿no? De la comodidad. Quizá una de las cosas que tenemos que tener claro es que tanto el infliximab subcutáneo como el vedolizumab subcutáneo los utilizaremos solo para el mantenimiento, porque las inducciones seguirán siendo intravenosas. Si hace unos años me preguntasen por los Jacks, ¿qué les diría yo? Les hablaría de Jack el Destripador, de Jack Joy, del actor que hizo de Anakin Skywalker de niño, de este animal, del Jack, bueno, digamos que este búfalo tan típico del Tíbet, o incluso de una colonia que había en España que se llamaba Jacks, ¿no? Sin embargo, ahora están tremendamente de moda, ¿no? Tremendamente de moda y tenemos multitud de Jacks llamándonos a la puerta. Os he hablado del tofacitinib, que es, bueno, pues que es un pan-JAK, es decir, actúa inhibiendo JAK1, JAK2, JAK3. Sin embargo, nos están llegando nuevos fármacos que son JAK selectivos, es decir, os voy a hablar fundamentalmente de dos, que son filgotinib y upacitinib. Pues el JAK1 selectivo, upacitinib, ha demostrado ser eficaz en colitis ulcerosa, ha demostrado ser un fármaco rápido y aparte produce curación de mucosa de verdad, ¿no? Y la verdad es que es un fármaco que yo creo que en los próximos años pues llegará y probablemente por ser más selectivo, probablemente estos efectos que tanto miedo nos daban con tofacitinib, probablemente esto quede desechado. Y también este año, ahora mismo en el europeo, el OJW se ha presentado los datos de filgotinib, que es otro JAK, también otro JAK, uno selectivo, donde nos demuestra que es muy eficaz sobre todo tanto en pacientes naif como en pacientes que han fracasado biológico y nos alcanza remisión clínica sin corticoides y remisión a largo plazo, pues también que es muy interesante. Y a diferencia de tofacitinib, que no era efectivo en Crohn, pues filgotinib y upacitinib sí que los ensayos en Crohn van bien y probablemente también tengamos estos fármacos en un futuro para poder utilizar en enfermedad de Crohn. Otro subgrupo de moléculas totalmente distintas son las antiinterleuquina 23. Habíamos visto que ustekinumab era una antiinterleuquina 12-23, pero nos han llegado, digamos, esta generación, guselkumab, risankizumab y mirikizumab, que son inhibidores específicas de la interleuquina 23. Están funcionando tremendamente bien ya en dermatología, ¿no? Y ya tienen mucho avanzado en enfermedad inflamatoria. En la ECO se han presentado, bueno, pues datos muy interesantes, tanto en Crohn como en colitis ulcerosa, de risankizumab y sobre todo también de seguridad, son fármacos muy seguros, y guselkumab se ha presentado el mes pasado en el Congreso Europeo unos datos que aparte son muy preliminares, pero son muy interesantes, porque son datos de un estudio comparativo en enfermedad de Crohn con ustekinumab. Y bueno, aquí vemos
las tasas de remisión a la semana 12, ¿no? Donde vemos evidentemente superiores a placebo, pero numéricamente todas las dosis con guselkumab parecen superiores a ustekinumab. Y también en cuanto a respuesta endoscópica, ¿no? Tendremos que esperar a más datos, pero yo creo que, de nuevo, es una buena esperanza para nuestros pacientes. Y por último, otro tercer antiinterleuquina 23, que es mirikizumab, que también tiene muy buenos datos en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. ¿Qué será de ellos? Yo siempre pregunto, ¿cuál será el futuro de Miri? Porque al mirikizumab le llaman Miri. Bueno, pues haciendo una pequeña comparación, pues yo siempre digo que espero que sea mejor que el de este dúo de cantantes Miri, que es Mili Vanilli, porque realmente se dieron cuenta después que no cantaban ellos. Pues nosotros esperemos que estos fármacos sí que tengan un buen efecto en el futuro. Una palabra de otro mecanismo de acción, del ozanimod, que es otro fármaco oral. Es un modulador de esfingomiodelina 1P, ¿no? Secuestra los linfocitos y previene la migración hacia la inflamación. Y este fármaco se han presentado datos muy buenos de inducción, sobre todo en colitis ulcerosa. Y probablemente de mantenimiento también son muy buenos lo que tenemos de la fase 2. Y es otro fármaco que tenemos que tener en cuenta. Por último, un fármaco que digamos que era un vedolizumab evolucionado, el etrolizumab, del que al ver de los estudios fase 2 eran muy esperanzadores, se han presentado ahora mismo en la OJW los datos del fase 3 y en pacientes naif anti-TNF realmente en el estudio pivotal no se vieron diferencias con placebo. Sin embargo, en un estudio head-to-head contra infliximab se vio que eran fármacos prácticamente igual de eficaces. Por lo tanto, a día de hoy no lo veo claro en colitis ulcerosa, a lo mejor se desarrollan en Crohn. Y ya para terminar, le preguntaremos a los grandes maestros, ¿cómo será el futuro del tratamiento? ¿No? Y como nos dice Yoda, pues el futuro es imposible de ver, el futuro está siempre en movimiento, ¿no? Y vamos a tener muchos tratamientos, vamos a tener que elegir, nos van a marcar muchas cosas, las ómnicas, la genómica, la transcriptómica, la metabolómica, la proteómica. Vamos a tener que tener factores predictivos que no teníamos hasta ahora, pero van a fundamentalmente ser muy importante la experiencia del médico, la preferencia del paciente, el precio fundamental, los posicionamientos de las sociedades y de los países y los estudios comparativos que vengan en un futuro. Y yo, para acabar, bueno, pues me he atrevido a hacer un poco cómo pienso que se puede ser el futuro tratamiento del Crohn, por exponer algo en el año 2024. ¿No? Yo creo que los anti-TNF, infliximab y adalimumab, van a seguir estando ahí. Ustekinumab, bueno, va a estar ahí también porque es un fármaco muy eficaz. Los JAK, filgotinib y paticinib los pongo aquí porque puede que tengan su papel, pero creo que también va a ser muy importante el papel de las antiinterleuquinas 23. Y como no, vedolizumab, yo creo que en enfermedad de Crohn va a quedar un poquito más rezagado. Y en colitis, pues sin duda, aquí sin embargo vemos el vedolizumab que va a ser un fármaco primordial, tan importante como los anti-TNF, seguramente las pequeñas moléculas, tofacitinib, upacitinib, filgotinib y las nuevas que pueden llegar los pongo muy adelante. Y también creo que aquí la interleuquina 23 se va a usar pero menos que en Crohn y pongo un poco más de duda Zanimod y como no, ustekinumab que ya lo estamos utilizando. Y dejo un espacio para otros posibles que pueden ir llegando. Y ya mis conclusiones, tenemos muchos tratamientos nuevos, tenemos anti-TNF, ustekinumab, vedolizumab, tofacitinib, tenemos muchísimas líneas nuevas de investigación. Un problema es que no disponemos de criterios predictivos de respuesta y los estudios head-to-head han llegado para quedarse. Por lo tanto, yo quiero que con todo ello lo que debemos ver es un futuro esperanzador para los pacientes. Y acabo con esta diapositiva que es, bueno, pues el final de mi película favorita, el final de El Imperio contraataca, donde, bueno, pues se va a los protagonistas mirando hacia un futuro mejor, que esperemos que todos tengamos un futuro mejor pronto. Y me despido mirando desde la ventana de mi nave y enseñando mi ciudad, Santiago de Compostela, donde, bueno, pues estaré encantado de recibirles. Y sin más, muchas gracias y dispuesto para contestar todas las preguntas que sean necesarias.